con las medidas de dispersión. Bueno, ya habríamos avanzado entonces las medidas de tendencia central. Veamos la de dispersión. Son valores numéricos que indican o describen la forma en que las observaciones están dispersas respecto al valor central. En las de dispersión ya las hemos analizado. Una era el rango, nos decía la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, ¿qué mide esa dispersión entre datos? Son importantes debido a que dos muestras con el mismo valor central pueden tener una variabilidad muy distinta. Veamos en este ejemplo lo que ya les había dicho. Si bien la simetría nos dice que el lado derecho es idéntico al lado izquierdo, pero no nos está hablando acerca de la dispersión. Por ejemplo, en esta curva que la vemos bien elevada, pero angosta, podemos decir que hay menos dispersión que en esta otra curva que la vemos achatada y extendida. Las dos son simétricas. Si nos fijamos, partimos por la mitad, lo que pasa a la derecha idéntico a la izquierda en ambas curvas, pero la dispersión varía. En esta que es plana, muy dispersos los datos. En la que es bien elevada, menos dispersión en los datos. Entonces, eso nos ayuda a medir estas medidas de dispersión. ¿Cuáles son las más comunes? El rango, la varianza, la desviación típica o estándar, que es la que más conocemos, la estándar, y el coeficiente de variación. Todas estas medidas están diciéndonos la dispersión respecto a la media. Entonces, la media es una de las variables más importantes que no tenemos que olvidarnos cómo calcular. El rango no toma en cuenta, pero la varianza y la desviación estándar sí. Y en base a esto calculamos el coeficiente de variación, que es una relación entre la desviación estándar y la media. Entonces, fíjense que casi 3 conceptos llevan la media, el rango que no lleva, pero la media va a estar siempre presente en eso. ¿Cómo calculábamos el rango? Ya hemos dicho valor máximo menos valor mínimo, ¿no? Entonces eso nos daba el recorrido, la amplitud de los datos. La varianza es un valor numérico que mide el grado de dispersión relativa porque depende de la posición de los datos respecto a la media, lo que hemos dicho. Es el promedio al cuadrado de las desviaciones de cada observación respecto a la media. ¿Cómo se denota? Si es poblacional, como sigma al cuadrado. Entonces es la varianza poblacional. Si es muestral o de una muestra, es sigma minúscula al cuadrado, S al cuadrado. Entonces esta es muestral. Si vamos hablando de distribuciones, la varianza se pone var de X, la varianza de la variable aleatoria X. Entonces seguro que cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver que también se denota de esta manera. Existe una diferencia en el cálculo de la varianza respecto a la población y la muestra. Entonces aquí sí depende mucho cuál nos pidan. Si no nos especifican, nosotros siempre nos vamos por la idea de que es muestral. Entonces la varianza podemos calcular de esta manera. Ya habíamos dicho que la muestral es S al cuadrado, es la sumatoria de X menos la media al cuadrado entre N menos 1. O esta otra fórmula, algunos conocen más esta. X, todas las X elevadas al cuadrado y su sumatoria sobre N menos 1 menos la media al cuadrado. Es lo mismo, al final nos va a dar el mismo resultado. Estas son fórmulas muestrales. ¿Qué ocurre con la poblacional? Sería sigma al cuadrado. Misma fórmula de la parte numérica. Va a ser esto hasta N mayúscula, ¿no? X sub I menos la media. Fíjense que las variables van cambiando dependiendo si estoy hablando de poblacional o muestral. Aquí sería así, al cuadrado sobre N. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de poblaciones, asumimos que estoy tomando en cuenta todos los datos y divido entre el total. Pero cuando hablo de una muestra, como hemos elegido aleatoriamente qué datos analizar, entonces se supone que se ha cometido algún error. Ese error se define aquí, restándole a n 1. Entonces, el n puede ser igual mayúscula o minúscula, pero aquí ya le estamos restando una unidad. Eso me hace saber de que es una muestra y de que estoy asumiendo cualquier error que se hubiera llegado a cometer.
¿no? Entonces, ahí están las diferencias de las fórmulas. ¿Qué ocurre cuando trabajo con frecuencias? Simplemente es la misma fórmula, pero en la sumatoria voy a multiplicar además por su correspondiente frecuencia. ¿Cuál fuera la fórmula? Pasa eso. Entonces, una vez que ya tengo esa sumatoria, divido entre n-1 menos la media al cuadrado, en este caso, o directamente entre n-1 y obtengo la varianza. Esta parte ya no es tan explicativa como las medidas de tendencia central porque son puras fórmulas, entonces se puede resumir en una tabla. Si tengo la X, tengo la media, etcétera, puedo ir aumentando una columna de esta sumatoria. Entonces pongo toda esta función y voy reemplazando valores y al final obtengo su sumatoria. Lo mismo puede pasar aquí, etcétera, ¿no? Entonces ya es más trabajo de calculadora lo que viene a partir de este momento. Entonces ya hemos visto la varianza. ¿Qué es la desviación estándar o típica? La desviación estándar es un resultado de la varianza, una consecuencia. Es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Como era sigma al cuadrado, podemos sacarle la raíz y en el momento en que le sacamos la raíz se convierte en desviación estándar. Entonces su notación será simplemente sigma o S. Entonces aquí está la fórmula, es simplemente la raíz cuadrada. Una vez que obtengo la desviación estándar, puedo calcular el coeficiente de variación. Dice que es el número de veces que la desviación típica contiene a la media. ¿Cómo se denota? Coeficiente de variación, así. Entonces aquí, ya sea muestral o poblacional, el coeficiente de variación va a ser S o sigma sobre la media por 100. Entonces hay una interpretación que dice, diremos que la dispersión es elevada cuando el coeficiente de variación sea mayor a 30. Este es un análisis mucho más específico para un caso extremo. Normalmente consideramos al 50%. Entonces tratamos de ver que si es mayor a 50, ese resultado asumimos que es muy alta la dispersión, quiere decir que los valores están muy dispersos, pero si es menor a 50, asumimos que tiene menor dispersión y que están concentrados hacia el centro. Eso se puede sobreentender con la forma de como una interpretación a este coeficiente. Dice, dados dos conjuntos de datos, aquel que tenga un coeficiente de variación mayor es el más disperso, el más heterogéneo, o sea que podemos comparar. A veces se usa mucho para comparar. Y el tercero me dice además que el valor del coeficiente de variación no depende de la unidad de medida utilizada. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos tener dos conjuntos de análisis distintos, pero una vez que ya tengo sus correspondientes coeficientes de variación, puedo compararlos porque ya es simplemente una relación porcentual la que estoy comparando. Y entonces la forma de comparar es esta, ¿no? Por eso luego es adimensional, lo que significa que podemos comparar variables expresadas en magnitudes diferentes. Entonces no tienen que ser los dos conjuntos sobre el mismo análisis, pueden ser diferentes y simplemente los podemos comparar usando la relación del punto 2 que dice que cuanto más alta sea la variación es más disperso, ¿no? Entonces se dan cuenta que estas medidas nos sirven para eso, ¿no? Para poder ver qué tan dispersos, como que vamos complementando las medidas de tendencia central ahora con las de dispersión. Veamos este ejemplo. Las notas no agrupadas correspondientes a un examen que ha sido realizado por los alumnos de 3 grupos diferentes, con 20 alumnos cada grupo, nos da como resultado los 3 histogramas siguientes. Aquí están el primero, el segundo y el tercero. Entonces, ¿qué cosa podemos ver en estos gráficos o histogramas? El comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me parece que este comportamiento es muy constante. Mucha información va en el 4, ¿no? Entonces, en cambio, en el 2 y en el 3 tiene alguna similitud, aunque son distintos sesgos. Fíjense, este sería un sesgo, este sería otro sesgo, pero bueno, podrían asumirse como de alguna manera aceptables. La pregunta sería, ¿cuál sea la mejor distribución? No sé.
Como resultado se han obtenido la media y la desviación típica de cada una de ellas. O sea, alguien ha hecho el análisis y ya tiene esa información, la media y la desviación típica. ¿Cuál de ellos tiene mayor dispersión? Entonces estamos comparando lo que habíamos planteado. Veamos. La solución parte por conocer la media y la desviación típica. Si nos dan la información, si aquí nos hubieran dicho, estas son las columnas y calcule la media, entonces tenemos que calcular la media, que ya sabemos, y la desviación típica, que tenemos la fórmula. Entonces seguro que podemos calcular esto y recién verificar o calcular su coeficiente de variación para comparar. En este caso nos están dando sus medias y la desviación típica de cada uno de ellos. Fíjense. Entonces, para poder saber cuál es el más disperso, lo único que tengo que hacer es calcular el coeficiente de variación. Entonces, aquí era igual el coeficiente de variación a la desviación entre la media, la desviación típica. Para el primero, 2.925 entre 5.3. Si quiero, puedo dejarlo así o multiplicar por 100. Entonces, mi resultado va a ser porcentual 55.18%. Y así para cada uno de ellos, 36 y 52. ¿No? Entonces, ya tengo. ¿Qué dice la teoría? Que el más disperso es el que tiene mayor porcentaje, ¿no? Entonces, en este caso, comparando el 1. Y sí, el 1 nosotros habíamos dicho que era el que menos buena distribución tenía, parecía todo constante, entonces está muy disperso. ¿A qué se refiere que no sea muy disperso? Que todo se trate de centrar al centro. Entonces teníamos alguna duda entre el segundo y el tercero. Fíjense que el segundo tiene un valor mucho menor al tercero. Entonces, ¿qué nos dice la respuesta? El grupo con mayor dispersión será el número 1. Con ese no teníamos problema. Luego le sigue el 3. Claro, porque su dispersión del 3, a pesar de que tenía una forma relativamente aceptable, etcétera, pero su porcentaje, su coeficiente de variación es alto, 52.19. Y por último, el grupo que está menos disperso es este, con 36,55%. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, esas formulitas nos ayudan a determinar cuál es más disperso que otros. Bueno, aquí tenemos un ejercicio entonces y tratemos de trabajar ahora. Mucha teoría, lo que pasa es que esto de estas medidas y lo que sigue es formulario. Entonces lo que a mí me interesa es explicarles la interpretación. Entonces bajo ese criterio es que algunas cosas ya van saliéndose, digamos, con ejemplo y con ejemplo.